Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Les recordamos que estamos transmitiendo en vía remota, cada uno de nosotros desde su casa, pero todos conectados por la radio y las redes. Nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para que escriban que es 6585-5580. Hablaremos esta noche del profeta Diego Pires, también llamado Salomón Molco, como ustedes prefieran. Así que vamos a ubicarnos en Portugal en el año 1500. En esos tiempos nació Diego Pires, que era marrano, es decir, judío converso. Sabemos que desde finales del siglo XIV los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección: o el bautismo o el exilio. Y muchos se convirtieron a la fuerza, practicaban el judaísmo en la clandestinidad. Esos eran los marranos, en referencia a la fórmula aramea en la que los que se convertían estaban obligados a pronunciar Marane Atta, nuestro Señor ha venido. Bueno, un dato de erudición. Más tarde, la palabra adquirió un sentido peyorativo y significó chancho nomás, como pensaba todo el mundo. Diego Pires era un muchacho brillante. A los 21 años ya pelaba las naranjas solo. O mejor dicho, a los 21 años fue secretario del Consejo del Rey Manuel I el Afortunado y jurista del Tribunal de Apelación. Allá por 1525, el amigo Diego se encontró con un personaje llamado David Ruyven, que lo perturbó. Era un místico que llegaba de Oriente y que instó a muchos marranos a recuperar su fe. Diego Pires siguió las órdenes de Ruyven y quiso que se le practicara la circuncisión. Muchos le dijeron que era peligroso a esa edad, y Pires, a falta de un colaborador, se circuncidó él mismo. Señor. Con guante de voceo. Y adoptó el nombre judío de Salomón Molco. Por las obvias persecuciones que podía sufrir en Portugal, el ahora Salomón abandonó el país. Empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Safed, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí en Salónica, Molco estudió la Cábala. En ese año de 1527, Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el condestable de Borbón, con ayuda de un gran número de luteranos. Para Molco fue una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad por parte de un Mesías estaba cerca. Entonces, Salomón Molco se hizo profeta y cada desorden fue para él señal de la aparición salvadora. Sus discursos atraían a cristianos y judíos. Vivía en Roma, en un puente sobre el Tíber, en el puente que da al castillo de Sant'Angelo. Allí mostró una extraña fiebre espiritual. Durante 30 días se sentó en aquel puente, no lejos del Palacio Papal, permaneció absolutamente inmóvil, sin comer nada, advirtió que quería experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. Este asunto, que podía ser de un místico menor, pudo aparecer en las crónicas cuando el Papa Clemente VII se interesó por Salomón Molco. Clemente se convirtió en el mayor defensor del profeta judío, sobre todo a partir del momento en que Molco predijo la inundación de Roma en 1530 y un terremoto en Portugal en enero de 1531. La puntería de Salomón fue tal que, agradecida la clerecía por salvar a tiempo propiedades y fieles, se le permitió predicar con toda libertad. Desde Portugal,
el agradecimiento también llegó a pedido de Moltko, se alivianaron medidas que padecían allí los judíos y que eran vejatorias. La fama de Salomón creció demasiado. Parece que ejercía una influencia notable entre los cristianos, empezando por el Papa. Es posible que jugara con su doble identidad cristiana y judía. Recordemos que en Portugal había recibido el bautismo cristiano. Digamos que tenía un discurso elocuente para los dos sistemas de creencias. ¿Y qué pasa cuando a un tipo le va muy bien? ¿Qué es lo que aparece? Celos. Celos, sí, señor. Sí, señor. Celos de algunos jerarcas del papado. El médico de Clemente, Jacob Mantino, fue particularmente hostil. Lanzó una campaña de calumnias contra Moltko y al tipo lo obligaron a que profetizara más para certificar la veracidad de sus decires. Y esto es lo peor que le puede pasar a un profeta, que lo aprieten para que profetice. Y Salomón Moltko hizo lo peor que se puede hacer en estos casos, que es profetizar. Sí. Asustado, empezó a alargar predicciones sobre asuntos de poca monta que jamás se cumplieron. Ni siquiera tuvo la inteligencia habitual en los oráculos de ser poco preciso. Habló, sin ir más lejos, del día de la muerte de un cardenal que, de puro ingrato, no se murió. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Moltko fue citado ante un tribunal de la Inquisición. Elaboraron el proceso y lo condenaron a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó en secreto a Salomón Moltko e hizo que quemaran en su lugar a otro que se le parecía. ¡Qué piadoso! Lo que se llama una obra de bien. Sí, sí. Bueno, una vez libre, Moltko huyó hacia el norte de Italia, donde se reunió con aquel que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Reuben. Mientras Salomón Moltko estaba en Roma, Reuben se había establecido, o mejor dicho, había establecido numerosos contactos para obtener una audiencia con Carlos V. Carlos V del Imperio, Carlos I de España, que estaba en Regensburg. Y el objetivo era forjar una alianza entre judíos y cristianos para darle lucha a los turcos. Bueno, Carlos V había sido puesto en antecedentes acerca de Reuben y de Moltko, y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador, directamente los metieron en cana. Así que Reuben fue encadenado y luego conducido a España. Pero se murió en el trayecto. Salomón Moltko fue condenado por segunda vez a la hoguera. Debe ser la única persona que condenaron 2 veces a la hoguera. En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo 2 veces por el mismo delito y a la misma pena. Pero lo que pasa es que ahora no pudo obtener un segundo favor del Papa. Incluso se le ofreció perdonarle la vida si se arrepentía y regresaba al cristianismo, pero Moltko se negó. Y entonces esta vez murió quemado en la hoguera a finales de 1532. Gershom Schalem ha escrito que en el siglo XVII todavía se podían admirar las vestiduras de Salomón Moltko guardadas como reliquia en la sinagoga de Praga. Qué raro que no se hayan quemado. Bueno, esta fue la historia del pobre Salomón Moltko, profeta y condenado por 2 veces
a la pira. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Salomón, también al pobre Reuben y al pobre tipo que quemaron en lugar de Salomón, cuyo único crimen fue parecérsele. Vamos, que ni siquiera se ha salvado el nombre de este pobre señor. Bueno, si hubieran sabido su nombre, no lo hubieran quemado. Claro, claro. Bueno, ¿con qué canción podemos trabajar esta noche? Es difícil, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, como esto nació en Portugal, nos encontramos con esta canción que es Coimbra, pero que grabó Juanjo Domínguez, por suerte cambiándole el título, sabiendo de esta charla. ¿Y qué le puso? Abril en Portugal, que es una parte de la letra, muchos la nombran así esta canción. Abril en Portugal. Bueno, así que Coimbra hubiera sido demasiado específico, me parece a mí, ¿no? Pero se me dirá que Abril en Portugal también es específico, ya que Salomón Molco probablemente no nació en abril, pero bueno, no importa. No Sí, importa. claro. Vamos a escuchar No hay una al canción querido justa. Juanjo Domínguez. Adelante, por favor.